En la última semana la minuta feminista se le quemó al gobierno. El día de hoy con Sara Mayerbeck y con Fernando Cartes le comentaremos al respecto del caso Monsalve y en especial en este 8º episodio de Jóvenes Politiqueros hablaremos en profundidad del tema. ¿Qué es lo que se sabe del caso Monsalve? El ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del Partido Socialista, está actualmente siendo investigado por un caso nada más y nada menos que de violación a una persona de su equipo. Dentro de lo que se sabe es que él concurrió en una reunión, no se sabe si personal o más profesional, al restaurante peruano Ají Seco Místico con una persona de su equipo, que por supuesto por razones de confidencialidad no se revela su identidad. La Moneda toma conocimiento el día martes 15 de octubre, debido a que el director de la PDI, de apellido Serna, avisa de una denuncia interpuesta el día lunes por la víctima. Monsalve parte ese mismo día después de una reunión en La Moneda a las 8 al lugar del delito y se encuentra en el mismo lugar con el fiscal Armendáriz, que es el encargado actualmente del proceso, y deja varias dudas al respecto. Renuncia el día jueves 17 y el presidente Boric, muy místicamente, el día 18, hace una declaración de 57 minutos en que, vamos a comentarla, ocurrió de todo y, bueno, básicamente confirma de que Monsalve había revisado las cámaras del hotel, siendo en ese momento una figura de poder. Y hoy se pudo conocer de que varios funcionarios del Ministerio Público tuvieron acceso, del Ministerio del Interior tuvieron acceso a los documentos que tiene la Fiscalía actualmente sin autorización. ¿Qué podemos decir aparte de todo lo dicho respecto al caso Monsalve? Sara, Fernando. A ver, yo creo que en primer lugar partir porque yo creo que en todo ámbito acá hay faltas al debido proceso y al debido proceso no solamente judicial, sino que al debido proceso en lo que respecta a funcionarios de gobierno. O sea, yo considero impresentable que un funcionario de gobierno, nada más y nada menos que un subsecretario del Interior, no llegue a trabajar el día lunes. Que un subsecretario del Interior el día domingo, en el fin de semana de los 32 homicidios, esté tomando pisco sour en un restaurante peruano, mientras a la gente en la calle la están matando cuando él es el que está a cargo de justamente cuidar a esas personas. Entonces yo creo que acá en primer lugar lo que hay es una falta al debido proceso en general y no, nuevamente reitero, al debido proceso como en el fondo una garantía constitucional judicial, sino que al debido proceso también en un ámbito de cómo debiera proceder un gobierno, de cómo debieran proceder los distintos funcionarios del servicio público y por supuesto también lo vimos en este punto de prensa que tú decías del presidente Boric, donde también hay una falta del debido proceso, pero ahí sí hay una falta del debido proceso judicial, que es que el presidente reconoce tener conocimiento de los antecedentes, no denunció, y una serie de cuestiones que vamos a ir abordando a lo largo del capítulo. ¿Sabes que a mí hay una cosa que tengo que resaltar, pero sí o sí, es que el lunes la ministra Toá informó que ella había sido la primera en enterarse que Monsalve había revisado las cámaras. No obstante, el viernes pasado, el presidente Boric informó que él había sido el primero en ser informado de que Monsalve revisó las cámaras. Entonces, claro, a mí lo que me llama demasiado la atención de este caso es la falta de coherencia y la falta de coordinación en torno a las distintas declaraciones que hay respecto a este tema. O sea, principalmente, más allá del fondo gravísimo que tiene la situación, o sea, un caso de abuso como sexual hacia una víctima por parte del ex subsecretario del Interior, o sea, es gravísimo. Pero realmente más gravísimo, o no más gravísimo, pero sí es importante resaltar de todas formas, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa con toda esta máscara feminista? ¿Dónde están aquellos feministas que en su momento estuvieron en la primera línea defendiendo los derechos de la mujer? O sea, realmente para mí hay una falta de concordancia total. No, y en relación a lo que tú dices de dónde está el feminismo, acá yo creo que el feminismo es selectivo. La coordinadora del 8M, que es la coordinadora que justamente coordina todas estas marchas feministas, la última publicación que subió a redes sociales fue una publicación conmemorando el 18 de octubre, diciendo que las demandas aún estaban vigentes. Y claro que las demandas están vigentes. Si dentro del gobierno tenemos personeros que son denunciados por violación, el gobierno no hace nada. Y acá cuando tienes a una coordinadora que se dice feminista, que no reacciona cuando una persona de su sector político está acusado de un delito de violación, yo lo considero impresentable y creo que dejan en evidencia que el feminismo es selectivo y que selecciona siempre y cuando sean de su lado o no. Y se me viene a la cabeza una frase de no recuerdo su nombre, creo que se llama Verónica, pero es una de estas personas que va mucho a Sin Filtro. Y ella en esta frase decía que el feminismo era de clases, que el feminismo era una lucha de clases, porque en el fondo ellos no podían apoyar y no podían ser sororas con las personas que estuvieran en favor del modelo. Y creo que lo han dejado más que en evidencia justamente cuando tienen un subsecretario del Interior socialista denunciado por violación, no hacen nada. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que un poco siguiendo tu línea de que dejar en evidencia, es que se deja en evidencia totalmente el verdadero rostro de este gobierno tan llamado feminista. O sea, porque no reaccionan cuando sus propios funcionarios son acusados de violencia sexual. Y más encima, o sea, para sumarle a la situación, la ministra de la Mujer debería ser de las primeras voces y las más fuertes en la defensa de esta víctima. O sea, me parece
que esta situación, además de estar totalmente, pero descontrolada, es que además la ministra está más preocupada de la lealtad partidaria que de defender los mismos principios que supuestamente promueve. Entonces un poco como, señora, póngase de acuerdo, porque este es el feminismo al que tanto se jactan, o sea, uno el que calla frente a sus propios abusos, a mí me parece como nada que ver. Y solo para sumar un antecedente, no solamente ocurre un caso de dudas serias respecto al discurso feminista, respecto a la minuta feminista del gobierno, respecto a lo que ocurrió con el caso Monsalve y cómo él se mantuvo 48 horas como subsecretario del Interior, nada menos, sino también cómo el presidente Boric trató a la jefa de prensa. Yo sé que muchos pueden decir, no, pero es que es una cosa, una calentura del trabajo, calentura en cuanto al enojo. Y puede ser, o sea, el contexto no estaba fácil para el presidente Boric, se notaban cómo fueron sus respuestas, se notan cómo él se manejó con la prensa, pero la reacción que tuvo con la jefa, que además fue la única que lo salvó, que lo intentaba sacar del hoyo en el que estaba metido, fue realmente abismal. Yo creo que no va de la mano con un gobierno que el primer día se hace feminista y en campaña rasgada vestiduras con el tema. No se condice. Y además ellos se dicen defensores de la ley Karin. Sí. El gobierno defiende... Que no aplicó. No, totalmente. Y el gobierno defiende la ley Karin, pero después con una funcionaria de gobierno resulta que el propio presidente de la República no la aplica, la maltrata, la deja en vergüenza en público, y yo creo que ahí ya tenemos causales suficientes para justamente aplicar la ley Karin. Entonces cuando la primera magistratura de nuestro país, que es el presidente de la República, no cumple una ley que él mismo promovió, yo creo que ya estamos en una falta gravísima, y ya más allá del contenido del discurso, que es de fondo, incluso podríamos hablar de faltas de forma en cuanto a cómo ellos han tratado el caso, también muy por separado de lo que dice la ley. O sea, y en sí el discurso pierde total valor cuando al interior del Ejecutivo los casos de violencia sexual no solamente no se sancionan de inmediato, sino que también se cubren. O sea, estuvieron 2 días hasta que lo echaron, entonces hasta que pasó lo que pasó. Entonces, finalmente es que yo me pregunto realmente dónde están esos líderes que presuntamente se hacían llamar a sí mismos feministas, que están en la primera línea defendiendo los derechos de la mujer, que hoy en día nos gobiernan y son los primeros que se quedaron callados ante esta situación. A mí me parece insólito. Entonces, en esta agenda feminista que presuntamente defiende el gobierno, ¿es realmente una que protege a los agresores? Porque esa es la impresión que me da a mí. No, y acá hay otra cosa, y es que a mí me sorprende mucho todo el tiempo que tienen las personas de gobierno. El fin de semana de los 32 homicidios, el subsecretario Monsalve estaba de carrete. El lunes no llegó a trabajar y no hay reprendimiento por parte del presidente de la República. A cualquier chileno que no llega a trabajar un día lunes porque andaba de farra un domingo, le cae enseguida una amonestación, incluso causal de expulsión de su trabajo. Entonces acá cuando hay una diferencia expresa en el trato a funcionarios de gobierno versus al ciudadano común, donde ellos mismos en su momento negaban que ellos no iban a hacer estas diferencias y que iban a ser un gobierno que justamente fuera todo lo contrario a lo que habían sido los gobiernos anteriores, pero yo creo que ellos incluso exacerban estas diferencias. O sea, acá el trato que ellos hacen frente a un funcionario de gobierno y a un ciudadano común es muy distinto. A ningún ciudadano común se le aguanta que llegue el lunes con caña a la pega o que simplemente no llegue a trabajar, y menos aún cuando es el subsecretario del Interior encargado de la seguridad de todos los chilenos en el fin de semana donde además hubo 32 homicidios. Yo con lo que dice Fernando, porque según el testimonio de la denunciante, el domingo 22 de septiembre, Monsalve la invitó a cenar a un restaurante peruano, donde tras unos piscos sour, ella se sintió mal y al otro día despertó al lado del ex subsecretario con magulladuras en su cuerpo y manchas de sangre. Esto dicho por la denunciante. Entonces, claro, no llegó a trabajar, cometió lo que presuntamente cometió. Entonces, claro, ¿en qué mundo estamos viviendo y por qué el presidente no tuvo represalias de inmediato? A mí lo que me pasa es que el feminismo... Yo puedo tener muchas coincidencias con feminismo esencial, muy original, pero el discurso feminista de ahora no se condice con las acciones que actualmente tienen. Por ejemplo, mira, el caso Macaya. Cuando la Corte decretó prisión preventiva para Eduardo Macaya, se dice que 2.500 personas salieron fuera del ex Congreso a pedir la renuncia del senador y también exigir que se le ponga prisión efectiva a Eduardo Macaya. 2.500 personas. Más que todas las cuentas de Instagram y todas las agrupaciones feministas decían de que efectivamente el compadre se fuera. Cuando ocurrió con el caso de Monsalve, lo decía Fernando, la coordinadora 8M no tiene ningún otro post salvo el último que publicó, que es respecto al estallido social. Salvo lo que yo he visto al menos, la rebelión del cuerpo, que lo subió hoy día, o sea, estamos hablando de 3, 4 días tarde, y también de las agrupaciones, por ejemplo, socialistas, que son del mismo partido de Monsalve, al menos la juventud, han subido posts al respecto, pero no es lo mismo. Yo no quiero acá caer en la política del empate, pero es una diferencia de tono y también de tacto increíble, que con el de izquierda son suavecitos, pero con el derecho le pegan duro. Acá lo importante es que como chilenos en conjunto, transversalmente, al igual que con la corrupción, se condene esto. Porque una violación es de los delitos más graves que pueden ocurrir. Y acá es cuando izquierda y derecha deben estar juntos, no pensando el compadre de izquierda y derecha, sino el compadre violador o no. Esa es la gran pregunta que queríamos tener y esa es la gran condena que queríamos hacer.
¿Sabes qué me pasa a mí? Es que totalmente alineado con tu punto, es que son total y absolutamente selectivos con quienes defienden y con quienes se supone que son como su prioridad en el país, porque hablan de este discurso feminista, súper orgulloso de defender a las mujeres, pero solo cuando les conviene. Y ¿sabes? Como haciendo una suerte de paralelismo. O sea, la izquierda, por ejemplo, cuando se apropia de movimientos, se apropia del movimiento LGBTQ+, pero cuando le conviene, se apropia de democracia, pero solamente cuando les conviene. Entonces realmente acá estamos viendo cómo la historia se repite y cómo no son capaces de estar totalmente alineados con lo que creen y con lo que dicen, que finalmente es como lo fundamental en la discusión. Me parece como realmente horroroso que no sean capaces de coordinarse, que se hayan demorado 2 días hasta que el jueves 17 haya renunciado. O sea, realmente siento que acá es una falta de coordinación de todo, en todo sentido. Y ese es el tema, el discurso feminista se le cae al gobierno, porque no solamente el caso Monsalve, por ejemplo, Forcita Motúa también estuvo metido en caso de abuso sexual. Por ejemplo, tengo alguno anotado, Félix Aguilera, Frente Amplio, Boris Barrera, del Partido Comunista, el mismo presidente Boric, en su campaña tuvo un problema de abuso sexual y que lo defendió fue la Todi. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos deban condenarlo simplemente porque haya una acusación. La diferencia entre un feminismo de un lado y de otro es que uno cree la presunción de inocencia y otro no. Nosotros queremos la presunción de inocencia. O sea, lo bancamos como sector. Y yo no digo que se le cancele simplemente porque se le acuse, sino que bajo estándares que sean razonables, pero no se entiende la diferencia de tacto que hay respecto a ambos casos. No puede ser que estemos diferenciando entre izquierda y derecha para poder condenarlo. No, o sea, acá todo nuestro análisis es partir desde la presunción de inocencia, por eso no estamos haciendo juicios de valor respecto a la denuncia, sino que lo que estamos haciendo son juicios de valor respecto a las faltas del debido proceso que se cometieron en La Moneda y que han cometido los funcionarios de gobierno. Y mira, la ministra Vallejo estaba encargada del programa de género en la campaña de Gabriel Boric. Y ahora le preguntan por el subsecretario Monsalves y la denuncia de violación, y ella dice que no le corresponde referirse al respecto. A la ministra Toá le preguntaron por el caso y dijo que lo primero que definieron una vez ellos tenían conocimiento de la denuncia fue que el subsecretario del Interior viajara a Concepción a ver a su familia. Y además, en bienes fiscales para fines privados, que fue que el subsecretario Monsalves, ex subsecretario Monsalves hoy día, viajó en un avión de carabineros a Concepción para un fin particular. Es decir, uso de recursos públicos para fines particulares, algo que está totalmente prohibido y que falta todo el derecho administrativo. Estaban financiando un violador. Eso es la palabra. No sé si es un violador o no, pero esperar una sentencia firme y ejecutaría. Pero estaban básicamente defendiendo o financiando a un presunto violador. Que es bajo la doctrina Toá, que básicamente lee el gobierno, simplemente la acusación significa condena. Y el fondo es, acá, ¿qué queremos como sociedad? ¿Queremos condenar al violador o queremos sacar rédito político? Si queremos condenar al violador, acá necesitáis una condena que es transversal. No una condena que sea partidista, no una condena al sector político, sino una condena al violador. Y si queremos eso, si ustedes van a caer en el vicio de decirle que la derecha es la violadora o la izquierda es la violadora, finalmente el compadre que está metido en el caso de violación va a quedar libre. Ese es el fondo del asunto, o sea, es contradictorio lo que se hace. Igual, ahí generalmente dentro de estos casos siempre se dice que no se debe sacar rédito político, y estoy de acuerdo, no se debe sacar rédito político respecto a las víctimas, respecto a la situación lamentable, pero yo acá sí quiero sacar contenido político, porque me parece que es sumamente importante entender el problema político acá, más allá del problema judicial. Y del caso Monsalve sí hay que sacar un rescate político. Y lo que hay que sacar político para decirle a la gente es que este gobierno no está cumpliendo con los horarios, es que este gobierno carretea en un fin de semana de 32 homicidios, es que este gobierno no es capaz de defender las causas que decía defender, que además de eso tapan a un subsecretario que está denunciado por violación. Y entonces yo creo que sí hay que exponer determinadas aristas y determinados puntos de vista políticos, porque hay que en el fondo expresárselos a la gente más aún a una semana de la elección. Y había gente que decía que todo este caso del subsecretario Monsalves era un botín político, porque se venía a una semana de la elección. Y salieron la misma familia de la víctima a decir que el papá de la víctima había trabajado en la campaña de diputado del subsecretario Monsalves. Entonces acá hay una incoherencia tal de que son ellos mismos, y en este caso la víctima parece ser una funcionaria de gobierno autorreconocida como de izquierda. Entonces acá no hay ningún sector político intentando sacar un rédito político a una semana de la elección. Lo que hay es un gobierno totalmente descoordinado que no se la pega y que defiende personas que están denunciadas por violación. Oye, y tanto que el violador eres tú, pero solamente cuando el violador no les cae bien. Porque si les cae bien, ahí se quedan callados. Entonces, claro, a mí también hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es como la ministra de la Mujer habla de que lo que hicieron fue ponerse a disposición de la víctima y después procede a decir que no la llamaron. Entonces, honestamente, yo no sé cómo entender un poco el actuar de la ministra de la Mujer. No siento que sea
que tenga alguna relación con lo que presuntamente defiende, cree el feminismo, tanto de que se llenaba de orgullo su pancarta feminista, y hoy en día se queda bastante silenciosa respecto al tema. Y otra cosa fundamental acá es que respecto a lo que dijo Fernando sobre haber viajado en un vehículo fiscal, la ministra Toa aseguró que a Monsalve no se le entregó la instrucción de viajar en un vehículo fiscal. Viajó sin autorización. Entonces realmente, además de la descoordinación, además del desorden, además del desastre, es que ni siquiera son capaces de hacer las cosas de forma correcta. Entre ellos se ponen en desacuerdo, es como se ponen de acuerdo para estar en desacuerdo. Entonces generalmente yo realmente no sé si me decepciono, porque es algo que ya hemos visto durante estos años de gobierno, que no son capaces de hacer las cosas bien, de coordinarse y ni siquiera como hablar las cosas antes de hacerlas. Y diste en el clavo en algo, porque acá yo creo que se está haciendo a sabiendas que lo que están haciendo está mal. Y si tú te fijas, el subsecretario Monsalve fue a ver las cámaras que lo podían acusar en el hotel sin escoltas. Eso es porque él sabe que está haciendo algo malo. Él era la persona que estaba a cargo de las policías en el país. Esas cámaras eran un medio de prueba para las policías. Entonces, si no hay un conflicto de interés acá, ¿qué hay? Él salió diciendo el día jueves cuando renunció que él renunciaba porque había un conflicto de interés entre que él estaba a cargo de las policías y que las policías lo tenían que investigar. Sin embargo, él, con el único ánimo de saber si las cosas pasaron así, según declaraciones que dio el presidente Boric, según declaraciones que dio él mismo, fue a ver las cámaras saltándose todos los procedimientos y sin escolta. Entonces acá yo creo que hay una intención de hacer las cosas mal y de taparlas frente a la gente. Ellos, además de equivocarse, porque lo hacen muy seguido, porque no tienen la experiencia, porque renegaron de todas las personas que los antecedían, hacen las cosas mal a propósito, pensando en que la gente no se va a saber. Y me voy a desviar un poco el tema, pero el caso Fundaciones fue hacer algo mal a sabiendas pensando que nunca se iba a saber. Este caso de tapar una denuncia de violación fue pensando que nunca se iba a saber. El subsecretario renuncia cuando las cosas llegan a la prensa, no cuando las cosas llegan al gobierno. Y yo creo que esa diferencia es fundamental a la hora de entender que este no es un gobierno que defienda a las mujeres, que este no es un gobierno que defienda a los colectivos por los que luchó. Y nótese que si bien es un caso que está en investigación y todo, uno puede hacerse presunciones. Y vale la pena, sobre todo en estos casos donde hay un agente de poder, como una persona del Estado, como un ex subsecretario del Interior, o sea, básicamente la rama encargada de la seguridad en Chile. Y vale la pena poder decir de que hay factores peligrosos que están rondeando. Por ejemplo, que el ex subsecretario haya visitado las cámaras de él, o sea, suponiendo que justamente le haya intervenido. Eso fue un antecedente aportado por el presidente Boric. O sea, ganó una cita directa a Fiscalía a declarar. Ojalá que no cambien el fiscal esta vez como lo hicieron con Irina Caramano. Sí, y el tema de fondo es que el fiscal Armendari en todo caso es bien durito. O sea, se critica mucho por sus parcialidades, pero suele ser imparcial con izquierda y derecha. Así que vamos a ver cómo se maneja la cosa. Pero el punto es, Monsalve estuvo 48 horas en el poder, teniendo una acusación de por medio que él se había enterado antes de renunciar, 2 días. Ahí estuvo la Comisión de Presupuesto, pero cosas más importantes. Él, teniendo ese poder de subsecretario del Interior, encargado de la seguridad, perfectamente podía hablar con personas de la PDI, perfectamente podía hablar con gente del equipo, con gente que era funcionaria. Por eso los funcionarios, se dice la Fiscalía, entraron al documento y eso es sumamente peligroso. O sea, pero Monsalve, no sé si se acuerdan, estaba proyectado para renunciar al gobierno y tirarse a la gobernación. El compadre estaba apuntando lejos. Él no quería quedarse únicamente ser subsecretario e irse y chao, curso de honor para afuera. Él buscaba más, él buscaba ser una estrella. Pero la cosa es que la acusación le botó todo. Entonces, una persona que ve que tiene tanta expectativa, pero se lo destruyen de base, ¿tú qué crees que va a hacer? Sabiendo de que posiblemente una acusación de violación lo deje en la cárcel. Se va a querer salvar. Hay que tener esa presunción, pero que el ex subsecretario, y si el gobierno lo ayudó también, o al menos no dijo nada, comete un grave error. Y hay que pensar también negativo en eso. Y, o sea, totalmente, pero, o sea, Monsalve se aprovechó de su posición para ir a revisar las cámaras. Monsalve se aprovechó de este poder que tenía y estuvo 2 días en el poder, siendo ya conocida la situación. Entonces, realmente, yo me pregunto y les pregunto a ustedes también, ¿cómo creen que las mujeres de Chile se sienten al respecto? O sea, este gobierno que supuestamente defendía tanto a las mujeres, que estaba con la pancarta en alto, o sea, ¿realmente pueden volver a confiar en el gobierno? A mí me parece que no. Yo creo que se sienten mal las mujeres y se sienten mal los ciudadanos de a pie. Porque acá el caso Monsalve no afecta solamente a estas grandes esferas de poder, de gobierno, a estas élites que tienen cargos donde ganan sueldos millonarios, sino que el subsecretario Monsalve renuncia a su cargo por una denuncia de violación afecta a todas las personas que trabajan en la Subsecretaría del Interior, que afecta a muchas personas que trabajan en el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque llega Luis Cordero. No, Luis Cordero es el Cordero el que representa a Monsalve. Llega Luis Cordero a reemplazar al subsecretario Monsalve. Ex-ministro de Justicia. Ex-ministro de Justicia, sí. Y Luis Cordero se trae a toda su gente de justicia, porque es gente de confianza, porque son cargos de confianza. Es decir, todas las personas que trabajaban en el Ministerio del Interior con el subsecretario Monsalve vuelan. Totalmente. O sea, dejaron despedida a mucha gente por la responsabilidad de un subsecretario que un domingo andaba de farra y fue denunciado por violación. Acá hay antecedentes que son muy peligrosos. O sea, Monsalve no va a caer solo. Sabiendo que la Fiscalía tiene el antecedente, la gente que se metió el archivo de la Fiscalía, o sea, la gente va a caer con él. Y si que se comprueba que tuvo un delito de violación, el compadre va a caer duro, va a caer posiblemente en la cárcel. Ningún problema de eso.
Pero además, si se comprueba que el presidente Boric tenía participación o conocimiento de los hechos perfectamente meritorio, es meritorio de una acusación constitucional. Porque si infringe gravemente la Constitución no se pone... O sea, ¿cuántos principios y más allá, cuántas normas de la Constitución se lleva a vulnerar por no denunciar un caso? No más allá del tema como legal, valórico como es la violación. O sea, el presidente Boric, no solamente que haya sabido de que se había ocurrido, sino de que él mismo había intervenido en el proceso cuando, por ejemplo, fue a revisar las cámaras y posiblemente hubo una intervención, comete un tremendo error. O sea, acá se ha demostrado, quizá en Chile no ha ocurrido, pero en Estados Unidos cayó Nixon por el caso Watergate porque compadre tenía grabaciones dentro del despacho Oval. O sea, el presidente Boric perfectamente podría caer. La pregunta es, si la moneda le está tomando el peso, ¿qué va a hacer al respecto? Ahora, si lo ves desde otro punto de vista más práctico, entendiendo que al presidente le queda 1 año, 3 meses en el gobierno, Sí, 1 año, pueden 4, ensanchar la 5 discusión meses. seguramente. A ver, yo personalmente, por una cuestión de estabilidad del país y no ser un país como Perú, que todos los presidentes terminan o muertos o presos y todos los sacan con acusaciones constitucionales, yo creo que sería sumamente dañino que al presidente Boric lo sacara una acusación constitucional. Pero ahora lo que tenemos que entender como ciudadanía es que nunca más votar por el presidente Boric, que es una persona que le queda mucha trayectoria política y que seguramente va a volver a ser candidato presidencial. Yo creo que la elección es esa, es a votar bien, es no a votar por una persona que no defiende las luchas por las que en el fondo llegó al poder, es no votar por una persona que defiende a violadores, es no votar por una persona que no ha sido capaz de comprometerse con ninguna de las promesas de campaña. El presidente Boric le falló al movimiento LGBT, le falló a los estudiantes, hoy día le falla al feminismo. Entonces, ¿qué más para darse cuenta, ese 27% que lo sigue apoyando, de que el presidente Boric no es una buena opción de presidente? O sea, tomarlo en cuenta ahora en las municipales. Más que Twitter, vote, compadre. No, fundamental. Vote. No, acá se cae totalmente la credibilidad que al menos le quedaba al gobierno y en especial al presidente Boric. O sea, realmente, más allá de haberse demorado 2 días, más allá del presunto conocimiento que pudo haber tenido el presidente, o sea, toda aquella confianza que se le depositó por parte de las minorías, por parte del grupo LGBTQ+, por parte de las feministas, es aquella que hoy en día está totalmente destruida. O sea, yo realmente, si me pongo en el lugar de aquellas mujeres que confiaron en un gobierno presuntamente feminista y hoy en día veo tal decepción, yo me siento mal, yo me siento insegura y yo me siento con miedo. Porque esa es la palabra, es miedo y es decepción. O sea, realmente, si el mismo presidente de la República, el mismo subsecretario fueron capaces de cometer tal atrocidad, en este caso el subsecretario presunta violación y el presidente Boric de presuntamente como meter abajo de la alfombra esta situación, o sea, realmente que nos queda el resto de humanos, como que realmente no tiene sentido. Y mira, solamente para concluir, más allá de la gravedad, lo que demuestra el caso Monsalve es un patrón de incompetencia básica del gobierno. Exacto. Porque aparte de todo lo que ha hecho, lo que el gobierno hizo con el caso Monsalve, o sea, más allá, el desplante y la imposición errónea de Boric, o sea, se mandó embarrada clarita, ¿cuál es la descomunicación que tiene el gobierno? O sea, uno dice otro aporta a fiscalía, es una incompetencia que es básica, pero mira, se suma a lo que han hecho los últimos 3 años de gobierno, o sea, robo computadora, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, no se sabe qué pasó. El hicieron cuento del tío Jackson, técnicamente. En la visita de Moycoycuy de la ministra Siches, el gas a precio justo costaba 8 veces más que el precio normal de mercado. Casi eso se convierte en una política nacional. Indultar erróneamente a personas que eran delincuentes, porque finalmente se bajó. El hackeo al Estado Mayor Conjunto que dejó libre miles de documentos a nuestros vecinos en cuanto a la seguridad de Chile. Renunciar a la Feria de Frankfurt a la que buscábamos entrar hace 30 años. Funcionario en cultura que usaba otro nombre para poder liderar tomas y como si no fuera menor, Janet Jara, ex ministra de ese momento, llamaba a Héctor Yaitul cuando estaba siendo investigado por la denuncia que había puesto el gobierno. Eso es un patrón de incompetencia básica. El gobierno es básico. Trajo a la federación al gobierno y simplemente se quedan en eso. Son estudiantes en el gobierno y no personas que gobiernan. Y eso es lo que da lata. Porque el que paga el costo somos todos nosotros. Y lo está pagando actualmente, lastimosamente, una persona que fue violada, eventualmente. O está siendo investigado por eso. Es que no hay un compromiso real por parte del gobierno y esto o sea, literalmente no hay un compromiso real y más allá de eso, juegan a gobernar. Todavía no se dan cuenta que ya no están en la universidad, que ya no están en la Confet, que hoy en día están en otro momento de su vida siendo los que gobiernan la República de Chile y siguen gobernando como si fuese la universidad esto. Entonces, o pónganse en los zapatos, pónganse las pilas, realmente dense cuenta de la gravedad de la situación y actúen como corresponde, entendiendo el poder que tienen. Porque, o sea, actúan como si no se dieran cuenta de la gravedad de las cosas que hacen, que dicen, que cometen. Y realmente a mí me parece horroroso. Oye, y si el presidente de la República llega a las 11 de la mañana a La Moneda y el subsecretario del Interior encargado de la seguridad de todas las personas no llegó el lunes a trabajar porque el domingo estaba de farra, ¿qué nos puede esperar a los chilenos? ¿Cómo vamos a pretender controlar la situación de inseguridad? Evidentemente, cuando la ministra del Interior nos dice que
¿Es lo habitual? Claro que es lo habitual si ellos no son capaces de hacer la pega y va a seguir siendo lo habitual y va a ser peor porque ellos no están haciendo absolutamente nada de forma concreta para poder solucionar la situación. Pero bueno, ya podremos ver cómo evoluciona el caso y le recordamos a la gente que nos está viendo de que también vamos a subir un episodio en conjunto respecto al tema de la FES para que se informen bien, sepan menos las polémicas y nos estamos viendo. Chao, chao.